Bella. Bueno, entonces darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta enseñanza. Bueno, hoy continuaremos con el panorama que venimos desarrollando con respecto entonces a ese panorama escatológico, esa mirada profética, con respecto entonces a lo que el Señor tiene en su palabra. Bueno, entonces aquí tenemos ya, vamos aquí a adelantar, ya estuvimos viendo esta gráfica que se está formando aquí en pantalla. Estuvimos entonces hablando en la primera parte de la enseñanza eh, que tenemos aquí entonces el nacimiento de Jesús. Comienza entonces a partir de ahí el desarrollo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y también dijimos entonces que una vez se da la muerte de Jesucristo, se le da pausa y se cumplen hasta ahí 69 semanas de la profecía de Daniel. Y bueno, ya a partir entonces del día de Pentecostés se comienza a desarrollar la dispensación de la gracia. Ahí entonces estuvimos viendo los siete tiempos graficados en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 eh, de Apocalipsis. Vemos aquí entonces el mensaje a las siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, que es el tiempo entonces que la iglesia ha de perfeccionarse aquí en la tierra. Entonces dijimos que la iglesia se perfecciona a través de siete tiempos y a través de cinco ministerios. Dijimos que ya estamos en el tiempo de la Odisea. Una vez la iglesia entonces ya cumpla esa última etapa, se dará entonces el evento del arrebatamiento de la iglesia. Una vez se da el arrebatamiento de la iglesia, entonces se cierra ese paréntesis y se le da nuevamente play a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, desarrollándose ya la última semana, que es la semana número 70. Y entonces dijimos que está compuesta de 7 años. Así que entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces, dijimos que, como aquí para manera de recordar, que es esencial que el creyente tenga un panorama claro, profético, ¿cierto? Ya que entender los eventos futuros nos permite vivir con esperanza, preparación y también con propósito. Entonces dice el apóstol Pablo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así que entonces, bueno, ya dejamos clara esta imagen, esta gráfica. Hoy entonces vamos a continuar la gráfica. Vamos aquí entonces a soltar la línea del tiempo. Entonces continúa aquí la dispensación del cumplimiento de los tiempos y continúa también la dispensación de la gracia, actuando a favor de la nación de Israel. Entonces aquí tenemos el evento del arrebatamiento de la iglesia para así poder unificar la gráfica anterior con esta. Y tenemos entonces el desarrollo de la última semana de la profecía de Daniel. Aquí entonces tenemos el desarrollo de la semana número 70. Dijimos entonces que la iglesia no participará y no participa de la profecía de las 70 semanas. Sí, por eso es muy importante dejar claro que la iglesia entonces no es arrebatada en medio de esta semana o en el desarrollo de esta semana, porque la iglesia no juega papel en esa profecía. Recuerden que en la Biblia hay un proyecto Dios, iglesia, y hay un proyecto Dios y el pueblo de Israel. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una vez la iglesia es levantada, una vez la iglesia es quitada de esta tierra, entonces el Señor se volverá nuevamente allí a la casa de Israel, ¿sí? Para entonces tratar con ellos y también mostrar su gracia para salvación. Recuerden que el apóstol Pedro, allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación. Y él dice el por qué, dice: porque no hay otro nombre, sí, bajo el cielo, dado a los hombres,
en el cual podamos ser salvos. Entonces, mire que ese texto, ¿sí? Entonces funciona tanto para la iglesia como también para la nación de Israel. Y recuerde que el apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 11 versículo 25 dice entonces que no seamos arrogantes en cuanto a nuestro modo de pensar, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Entonces devolvamos aquí un momentico atrás a la gráfica anterior. Aquí entonces está graficada la plenitud de los gentiles, ¿sí? Cuando ya entonces graficada en 7 tiempos, recuerde que el número 7 es número de perfección y número de plenitud. Una vez entonces ya se cumpla estos tiempos de la iglesia, porque recuerde que la iglesia es toda gentil. Entonces ahí se da la plenitud de los gentiles, la iglesia entonces será quitada de esa tierra y a partir de ahí entonces el Señor dice, me volveré a la casa de Israel para que todo Israel sea salvo. Pero ese todo entonces no es absoluto, sino relativo, ¿sí? Porque recuerde que habrán entonces allí personas del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que recibirán la marca del anticristo. Entonces, eso es muy importante nosotros tenerlo en cuenta. Entonces, aquí la iglesia no juega papel en la última semana de la profecía de Daniel. Por eso entonces está graficado aquí en la ascensión de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia antes, ¿sí? Y con este evento del arrebatamiento de la iglesia, entonces se da comienzo a el desarrollo de esta última semana. Decirles entonces que esta semana está dividida entonces en dos partes, ¿sí? Recuerden que el Señor Jesús dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, entonces estos días serán acortados. ¿Cuáles son los escogidos? Pues la nación de Israel, ellos son los escogidos. Nosotros como iglesia somos llamados. Eso es muy importante hacer la diferenciación. Entonces, Jesús se refería precisamente a estos días, ¿sí? Donde entonces va a haber sufrimiento, pero el sufrimiento no se va a dar en todos los 7 años, ¿sí? Sino que se va a dar entonces en la mitad, ¿sí? ¿Cuánto es la mitad? Entonces aquí tenemos que equivale a 1260 días, 42 meses y esto es igual a 3 años y medio. Por eso está dividida entonces esta semana en dos partes, ¿sí? Allí entonces el Señor mostrando su palabra de misericordia a favor de la nación de Israel. Entonces la primera parte consta de 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, y la segunda parte igualmente 1260 días, 42 meses y 3 años y medio. Entonces es importante decir que en este primer periodo, en esta primera mitad de la semana 70, en este periodo no habrán juicios, ¿sí? Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Y por qué no habrán juicios? Algunos desde aquí le aplican juicios, pero es muy importante que nosotros nos basemos en lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Si usted se va para Apocalipsis capítulo 7, allí entonces dice la palabra del Señor, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. O sea que habían 4 ángeles que estaban ubicados, ¿sí? Uno estaba ubicado en el oriente, otro estaba ubicado en el occidente, otro está ubicado en el norte y otro en el sur, que son los 4 ángulos de la tierra. Y entonces dice que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Escuche muy bien. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. O sea que este ángel viene allí con un sello y es el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Escuche muy bien. Entonces mire que aquí se le da la orden a ellos de que no le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta
que se haya entonces sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y entonces allí nos muestra el número de los sellados, que son 144.000, que son 12.000 de cada tribu de las naciones o de los hijos de Israel. Así que entonces en este periodo no habrán juicios, ¿sí? Y es en esta primera mitad donde se va a desarrollar entonces, allí se va a ejecutar entonces el caballo blanco, ¿sí? Es donde va a comenzar entonces a cumplirse, porque recuerden que en Apocalipsis capítulo 6 ahí más atrásito, el capítulo anterior, Apocalipsis capítulo 6 versículo 1. Entonces dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Así que entonces ahí sale un hombre montado en un caballo blanco, ¿cierto? El jinete del caballo blanco, que en este caso entonces es el hombre de perdición. Por eso entonces aquí tenemos la manifestación del hombre de perdición, ¿sí? Y estaba montando entonces un caballo blanco. El número blanco representa entonces una paz. Y el arco entonces está mostrando allí que tiene la misión de él es conquista, ¿sí? Y entonces también tiene una corona, o sea que estará entonces gobernando y salió venciendo para vencer, o sea que lo que está determinado con él se cumplirá. Así que entonces es importante mirar que en este primer periodo no habrá juicios. Los juicios estarán aquí en este segundo periodo, ¿sí? Que es donde se van a ejecutar los juicios, ¿sí? Ya entonces estaremos mirando esa parte. Entonces aquí, una vez la iglesia es arrebatada, comienza entonces el desarrollo de esta última semana de la profecía de Daniel con entonces el evento inmediato o el evento próximo y es entonces la manifestación del hombre de perdición. Una vez se manifieste este hombre, recuerde que este hombre estará gobernando con 10 reyes, ¿sí? Que están representados en los 10 cuernos de la bestia, que entonces entregarán allí su poder y su autoridad a la bestia, ¿sí? Para que la bestia entonces gobierne sobre ellos. Eso es muy importante también nosotros recordarlo, que él en esta primera mitad no va a gobernar solo, sino que entonces él va a gobernar con 10 reyes. Esos 10 reyes, 10 cuernos, el cuerno representa el poder. Entonces son 10 asociaciones, 10 alianzas humanas, entonces que estarán allí entregándole posteriormente la autoridad y estarán entonces dispuestas a que este hombre de perdición entonces los dirija, los gobierne y así entonces el mundo pueda andar en pos de la bestia. Así que entonces es importante recordar lo que dice aquí Apocalipsis, capítulo 17 versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Sí ve? O sea que ellos tienen un mismo propósito, se están alineados con los intereses que este hombre de perdición también trae a la mesa y entonces ellos dicen, listo, estamos de acuerdo, usted gobierne. Entonces recuerde que actualmente en el mundo hay varias alianzas, pero sobre ellas entonces surgirán 10 alianzas que son las que se van a consolidar en esas 10 alianzas, 10 gobiernos, entonces estarán allí involucradas todas las naciones de la tierra. Eso es muy importante entonces tenerlo en cuenta. Decirles entonces que estos 10 reyes gobernarán con la bestia, ¿sí? Entonces solamente en estos primeros 1260 días, en estos primeros 42 meses, primeros en este primer periodo de 3 años y medio, es donde ellos van a gobernar, ¿sí? Ahí entonces se va a establecer un tratado de paz, ¿sí?
y en este caso entonces también con la nación de Israel. Es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, también una vez entonces la iglesia es levantada y este hombre de perdición aparece al mundo, entonces también allí en la nación de Israel se estarán reiniciando los sacrificios en el templo, ¿sí? Comenzarán entonces allí nuevamente. Recuerde que actualmente Israel tiene ya, inclusive estuve viendo una noticia por ahí que ya nombraron un sumo sacerdote. También ya tienen todo listo, lo único que les falta es el templo. Ellos ya han dicho que en 3 días construyen el templo, pero actualmente entonces el lugar donde el templo debe ser construido todavía no lo han conquistado. Por eso allí debe haber un tratado de paz, ¿sí? Con la nación de Israel. Recuerde que la nación de Israel ha estado en guerra, no solamente ahorita, durante estos años anteriores. Pero allí entonces se debe llegar a un acuerdo, ¿sí? Para que ellos puedan entonces construir el templo y así pues reiniciar entonces los sacrificios en el mismo. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Y el afán de Israel hoy en día es entonces construir el templo. Aquí entonces tenemos también que en este primer periodo entonces que no hay juicio, se estará entonces conformando el remanente de Israel. Recuerde que el remanente de Israel está compuesto por 12.000 de cada tribu, ¿sí? 12.000 de cada tribu y esas tribus están dispersas en el mundo. Solamente aquí, pues si usted se pone a mirar en Sudamérica, en Argentina hay una gran cantidad de judíos, un gran número o uno de los mayores asentamientos de judíos aquí en América, entonces también en México, en Estados Unidos y en algunos otros países, entonces están ellos también habitando, ¿sí? Entonces ellos están en el mundo y son 12.000 de cada tribu, ¿sí? Recuerde que esas doce tribus no están actualmente todas allí en el punto geográfico que se conoce como el país de Israel, están diseminadas en el mundo, pero ese remanente se va a componer de esos 144.000 de los hijos de Israel, ¿sí? Es importante entonces mirar que es a favor de ellos que la gracia actúa para salvación. Una vez la iglesia es levantada, ya el gentil que se queda va a ser entonces engañado con un mensaje y un espíritu que trae este hombre de perdición. Si usted lo lee allí en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 2, allí entonces dice que por cuanto no quisieron recibir la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no se complacieron en la verdad. Así que entonces el tiempo para salvación del hombre gentil es entonces a través de la iglesia, a través de esos tiempos de perfección, a través de esos tiempos de desarrollo de la iglesia aquí en la tierra. Ya una vez la iglesia levantada, entonces el Señor se vuelve a la casa de Israel. Y por eso entonces aquí menciona que son 144.000 que son entonces de los hijos de Israel. Entonces es a favor de ellos que la gracia actúa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que dijo el apóstol Pedro, entonces eso funciona tanto para el gentil como para el judío. Entonces no hay otro nombre para salvación, ¿sí? Bajo el cielo. ¿Por qué bajo el cielo? Porque son los de aquí de la tierra que necesitan la salvación. Los del cielo no, ¿sí? Ellos no necesitan salvación. Satanás ya tiene una condenación, ya tiene determinado algo, pero los hombres somos los que necesitamos la salvación. Así que entonces aquí la gracia estará funcionando, ¿sí? Entonces a favor del pueblo de Israel para salvación, ¿sí? Eso es importante tenerlo. Ya una vez entonces se dé la mitad de la semana, bueno, aquí estoy como colocando así como algunos eventos primordiales, no estoy como de pronto colocando más eventos, estoy poniendo algunos así a modo de tener como una referencia, un panorama,
Ya cuando lleguemos en el libro de Apocalipsis a desarrollar esta semana 70, pues estaremos ampliando algunas cosas más. Ya en la mitad de la semana, entonces, habrán unos eventos, ¿sí? Que entonces uno de ellos será la ruptura de la paz o del pacto de paz con Israel. Es ahí entonces donde se rompe ese pacto de paz, las naciones eh, conviviendo con Israel, se rompe ese pacto y es ahí entonces donde el hombre de perdición, el anticristo, se va a conquistar a Israel. Sí, es ahí donde se va a conquistar. Recuerde que mientras este hombre está allí reuniendo a sus aliados en el valle de Jezreel, llamado también como, o conocido como Har Megiddo, entonces estará allí reuniéndose. Es entonces allí donde le llegará la noticia de que su ciudad ha sido ejecutada. Entonces es allí también donde se ejecutará el juicio a la gran ramera. Ahí hay una sucesión de eventos, ¿sí? Porque la semana no para, no hay una pausa entre la primera mitad y la segunda, no. Es cumplido, comienza a detonarse de una vez estos eventos. Y una vez entonces se da eso, también comenzará a predicarse el evangelio del testimonio o el evangelio eterno, ¿sí? Que está entonces allí graficado en el libro de Apocalipsis. Entonces eso es muy importante que usted lo vaya teniendo en cuenta. Dice aquí Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Escuche muy bien, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, mire el mensaje que este ángel o este evangelio del testimonio o el evangelio eterno, entonces el contenido que tiene no es para salvación, no es solamente para que las personas escuchen y entonces mire el mensaje que dará este ángel alrededor del mundo. Ese es un mensaje que se dará en el mundo entero. Diciendo entonces a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado. ¿Sí? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que entonces aquí hay un mensaje muy diciente. Comienza entonces allí el ángel a decir que la hora de los juicios ha llegado. Y es entonces allí donde comienza en sí el desarrollo de la gran tribulación. Sí, es importante que usted aquí observe que la gran tribulación no se da desde el inicio del desarrollo de la semana 70, sino entonces una vez se cumplen los primeros 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. A partir de ahí, entonces, el anuncio de este ángel comienza entonces a darse el desarrollo de la gran tribulación. Recuerde que en esta segunda mitad habrán unos juicios que se estarán llevando en el mundo entero, pero también habrá entonces allí unos juicios que se estarán llevando a cabo en el país de Israel o en la tierra de Israel. Eso es muy importante también decirlo. Entonces, estos son algunos eventos, la ruptura del pacto de paz con Israel. Es a partir de este momento donde comienza entonces a ejecutarse lo que dice aquí Apocalipsis. Voy a leerlo, Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 versículo 3 perdón, versículo, sí, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Por eso entonces aquí se da una ruptura del pacto de paz, ¿sí? Entonces, no solamente con la nación de Israel, sino también en el mundo, porque es aquí entonces a la mitad de la semana cuando el anticristo se va a conquistar a Israel que comienza lo que el mundo llamaría entonces como una tercera guerra mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta ciudad, la ciudad de este hombre de perdición, entonces va a ser ejecutada, va a ser allí bombardeada y el Señor pues tiene unas naciones también preparadas para esto. Ya cuando desarrollemos la campaña de Armagedón estaremos detallando un poco más entonces algunos detalles que la Biblia sí muestra con respecto entonces a todo esto que le estamos aquí hablando. Y por eso entonces el ángel estará
también predicando, el mundo entero estará entonces consternado y pues en este caso aún más ese remanente de Israel que se formó en esta primera mitad, ¿sí? Estará entonces allí recordando las palabras del Señor Jesús cuando les dijo, huyan a los montes, huyan, no se devuelvan, no tomen la capa, váyanse, huyan porque lo que se les viene es algo muy difícil. Es ahí entonces donde comienza entonces el desarrollo de la gran tribulación y esto pues se da entonces con el evento de la abominación desoladora, ¿sí? Entonces es importante recordar las palabras que el Señor le dice a Juan, capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces dice allí, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Escuche muy bien. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Quiénes hollarán la ciudad santa? Los gentiles. Por eso entonces es que este hombre de perdición, el anticristo, es entonces gentil. Recuerden que está graficado en Apocalipsis 13 con la bestia que sale del mar, recordando que el mar entonces representa en la simbología escatológica y apocalíptica, representa entonces muchedumbre de personas o de gente, en este caso indicando al pueblo gentil. Y es ahí entonces donde le estará dando la bienvenida, allí en las tierras de Israel, le estará dando la bienvenida el falso profeta. El falso profeta entonces está también allí graficado en Apocalipsis capítulo 13, donde entonces hay una bestia que sale de la tierra. La tierra, entonces, dentro del contexto escatológico, representa única y exclusivamente a la nación de Israel. Entonces, el falso profeta sí será entonces de la nación de Israel, ¿sí? Y es importante decir que sí son dos personas distintas, porque cuando usted se va para Apocalipsis 19 nos muestra que los dos primeros que serán lanzados al lago de fuego es entonces el hombre de perdición, el anticristo, y el falso profeta, ¿sí? Eso está claramente especificado en la palabra del Señor. Entonces, ellos dos serán los que van a estrenar el lago de fuego, o también conocido como el infierno. Entonces, eso es importante que usted lo tenga en cuenta, que el anticristo es gentil, que es el que va entonces junto con sus aliados, va a hollar, va entonces a pisotear, va a subyugar la nación de Israel por 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, y el falso profeta pues es el que le estará recibiendo en ese lugar. Es a partir entonces de que este hombre llega a esta tierra, comenzará la persecución al remanente de Israel para eliminarlo. Recuerden que el remanente será entonces lo único que le queda entonces, o como la propiedad de Dios aquí en la tierra, porque la iglesia ya está con él, pero este remanente que se formó en esta primera mitad estará entonces allí. Algunos serán apresados, serán tomados, serán decapitados. La Biblia muestra que serán decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y entonces eso pues será entonces un evento mundial. La gente estará en el mundo contemplando a través de los medios tecnológicos, a través de todo el sistema de noticias, de información. Estarán contemplando todos estos eventos, mirando muchas cosas y estarán entonces alabando y allí honrando a la bestia. Entonces, ¿por qué? Porque está allí subyugando y eliminando entonces a ese remanente. Entonces, recuerde que hay un tercio del remanente que huye al desierto. Apocalipsis capítulo 12 nos muestra entonces allí la mujer encinta, ese remanente que está entonces embarazado, que ha recibido la revelación de Jesucristo, que le ha aceptado y que también entonces va a ser sustentada en el desierto. Ese remanente va a ser sustentado en el desierto por 1260 días. Entonces recuerde que para ese momento el Señor también tendrá unas naciones que le van a proveer a la nación de Israel ayudas, lo que se conoce como hoy en día ayudas, eh, se me fue la palabra, esas ayudas que envían el gobierno, que son ayudas
eh, para poder proveerles agua, alimento y algunas cosas más. Recuerde que ellos no van a poder ni comprar ni tampoco van a poder vender. Entonces ellos van a huir al desierto y es importante decirles que ya hay judíos, personas allí del pueblo de Israel que saben que viene una etapa difícil para ellos y ya están allí en el desierto haciendo entonces como unas bodegas con alimento que dure muchos años para poder ellos entonces tener allí sustento. Entonces, sí, gracias, mi hermana Luz Dari. Ayudas humanitarias, esa es la expresión correcta, ayudas humanitarias. Y es entonces allí donde ellos van a ser sustentados. Entonces, comienza la persecución de ese remanente de Israel para ser eliminado. Es también allí donde comienza a aparecer el ministerio de los dos testigos, ¿sí? Comienza el tiempo de la profecía de los dos testigos. Recuerden que estos dos testigos estarán entonces allí. Ahí dice aquí Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Entonces es donde ellos están llamando, ese vestido de silicio quiere decir que ellos están llamando al arrepentimiento allí a su pueblo, Israel, estarán llamando al arrepentimiento, pero estos testigos entonces también estarán haciendo una labor de contrarrestar un poco ese, esa fuerza o ese manejo que trae este hombre de perdición a esa nación. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos testigos, estos dos profetas, perdón, habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que entonces mire que allí comienza entonces a darse este ministerio y la ejecución del trabajo que tienen estos dos testigos. Así que es importante tenerlo en cuenta para que usted allí también vaya contemplando este panorama que nos va presentando aquí la palabra del Señor. Entonces también habrá un clamor del remanente vivo, ¿sí? Para que Jesús regrese, porque ya entonces ellos anhelan que Él venga, que Él regrese, que Él vuelva a la tierra para que los pueda librar de la mano del devorador. Así que entonces todo esto lo estaremos ampliando más adelante en otra sección. Aquí estamos viendo como un panorama para que usted vaya como eh, asociándose, vaya usted familiarizándose con lo que la Biblia nos presenta. También entonces estará dando ya, esos eventos, este evento de la segunda venida de Jesucristo, entonces será uno de los eventos que ya se dará muy avanzado, estos 1260 días ya llegando prácticamente casi a su fin, cuando Jesucristo entonces aparecerá, como dice la palabra, la señal del Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria. Es allí entonces donde una vez Jesucristo regresa, se va a desarrollar una batalla, que es la batalla que desarrollará entonces el anticristo, ¿sí? Contra Jesucristo, y Jesucristo los vencerá. Es allí entonces donde este hombre de perdición tendrá muchos armamento
para poder entonces interrumpir el regreso de Jesucristo. Pero es allí donde Jesucristo entonces vendrá con poder y gran gloria, dice la palabra del Señor, y destruirá, en segunda de Tesalonicenses dice que destruirá con el resplandor de su venida a este hombre de perdición. Así que ya el último evento de este primer periodo de los 1260 días o de la gran tribulación es entonces cuando Jesús pone sus pies en el monte de los olivos. Ahí se ejecutarán otros eventos en la tierra, y ahí entonces estará terminando este periodo de gran tribulación. Una vez se termina este periodo de gran tribulación, entonces quedamos listos para entonces dar inicio al intervalo de los 75 días, que este intervalo de los 75 días es el tiempo donde se desarrollará el juicio de la dispensación de la gracia. Es un periodo previo al reino milenial, y recuerde que entonces a ese juicio se le llama el trono de gloria, ¿sí? Donde serán juzgadas las naciones, donde será juzgada también la nación de Israel, y donde también estará entonces allí el remanente presente. Así que es importante mirar, ahí habrá unos eventos, ya en la próxima sección estaremos mirando los eventos que se estarán desarrollando en ese intervalo.